Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Aula Divergente que aborda el fenómeno migratorio venezolano en América Latina y el Caribe. Aunque también, Dani, nos hemos ampliado a otros países, ¿cierto? Como Portugal, y ya tendremos otras sorpresas más adelante. Y en el episodio de hoy, Dani, tenemos una sorpresa porque miraremos a México. Cuéntanos, Dani, por favor, al respecto. Carlos, pues gracias por esa introducción y bueno, pues contentos de podernos enfocar hoy un poco más hacia Centroamérica. Y sobre todo contentos de poder contar con nuestra invitada de hoy, que es muy especial y con la que realmente estamos muy agradecidos por regalarnos este tiempo y por todo lo que sabemos que ella nos va a compartir desde su experiencia. Bueno, su nombre es Eunice Rendón Cárdenas. Carlos, ella es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Es además experta en seguridad, migración y bioética y ha colaborado en el Sistema de Naciones Unidas y ocupado diversos cargos públicos. Además, fue directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinadora de Agenda Migrante de la Coalición de Organizaciones Pro Migrantes y consultora internacional en temas de seguridad y migración. Bienvenida, Eunice, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Contentos nosotros también. Eunice, bueno, antes de partir con las preguntas, que obviamente están orientadas a que nos cuentes sobre el fenómeno migratorio en México, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué estás dedicada? ¿Cómo te fue que llegaste a estas materias? Somos todos oídos. Pues muchas gracias. Pues trabajo con poblaciones vulneradas desde siempre, hace más de 20 años. Y bueno, me tocó también como parte de mi labor profesional trabajar en diferentes dependencias. Como decían, fui directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, fui subsecretaria también de Prevención de la Violencia y el Delito de Participación Ciudadana. Entonces siempre me ha tocado estar como en lugares con la mayor presencia también de factores de riesgo trabajando aquí en México, que muchos de estos lugares son los sitios de expulsión también migratoria, ¿no? O de retorno migratorio, o con familias que tienen algún pariente principalmente en Estados Unidos, en el caso mexicano. Y bueno, al final he trabajado pues, en muchas dependencias del gobierno mexicano, en gobernación, en seguridad, en la Cancillería, en la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, he estado por distintos programas, pero siempre con un enfoque de poblaciones en vulnerabilidad. Y luego ya también desde hace algunos años, coordino una red de organizaciones de juventudes a nivel nacional que se llama Red Viral desde hace más de 10 años. Y ahora esta coalición de organizaciones promigrantes que se llama Agenda Migrante. Yo soy coordinadora de Agenda Migrante ya desde hace 5 años y nos dedicamos justo a trabajar con estas poblaciones, a pues también trabajar con los legisladores para que haya cambios sustanciales en la atención de esta población, tanto mexicanos en Estados Unidos como diferentes países que transitan por el nuestro, ¿no? Que tengan acceso a mejores derechos, a mejor conexión también en términos del sector laboral, productivo, de atención psicoemocional. Entonces realmente sí tenemos, como somos una coalición de más de 350 organizaciones, la verdad sí tenemos una variedad importante en la defensa de esta población. Gracias, Eunice, pues tremendo todo lo que has hecho y tomando toda esta experiencia que has tenido y que tú nos cuentas muy a propósito del caso mexicano, en el que me parece importante también que mencionas, claro, la relevancia para hablar de temas migratorios en México tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con un amplio espectro dentro de los países que intervienen en este proceso de migración, no solamente desde la situación actual venezolana, ¿no? Así que pensando en todo esto, y muy a propósito de tu experiencia, ¿podrías compartir con nosotros algunos aspectos que tú destacarías de la respuesta que ha dado México al fenómeno migratorio, tal vez en general, y si pudieras enfocarte en los aspectos más relevantes que tú consideres compartir? Bueno, México yo creo que finalmente por su posición geográfica es un país que es de expulsión, es de recepción, es de tránsito, es de retorno, es de desplazamiento interno, entonces cumple con todas las caras de la migración y eso pues plantea desde siempre retos importantes para el país. Sin embargo, sí ha habido cambios, creo yo, importantes de subrayar
realidad en los últimos 5 o 6 años. Es decir, mientras que antes veíamos un tránsito mucho más espaciado, aunque siempre ha habido mucha gente que transita por el territorio, pues de unos años para acá vemos este fenómeno de las caravanas, por ejemplo, una tras otra, y eso significa un reto distinto para cualquier país. También otro de los cambios importantes es quién migra, ¿no? Mientras que hace 20, 30 años eran principalmente hombres, luego el fenómeno también fue acompañado de mujeres, ahora pues muchos son unidades familiares y eso también plantea retos nuevos en el fenómeno. Hay mucha niñez migrante, el 15% de los que migran hoy son niños y niñas, entonces eso también tiene otros retos para México y para cualquier país, pero particularmente el nuestro, que tiene todo este tránsito migratorio. Entonces, lo que yo diré es que la respuesta que México ha dado ante estos cambios, pues ha sido de alguna forma insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque si bien el presidente actual mexicano abrió su gobierno planteando una apertura con los migrantes, un gobierno humanista a favor de las personas en movilidad, incluso hablaba de poderles emplear por acá, en fin, ¿no? Una apertura muy importante, pero muy pronto en el camino tuvimos pues otra cosa que es importante mencionar en la política migratoria mexicana, que es la presión de Estados Unidos. Entonces, con esta presión primero con Trump y ahora de manera distinta, pero también con Biden se da, pues México también ha modificado sus parámetros en materia de política migratoria. Entonces, pasamos del inicio de este sexenio, que ya llevamos casi 5 años, que era muy abierto, que había casi un llamado a los migrantes a venir, y entonces empezaron a llegar caravanas una tras otra, después del primer año, casi antes de que termine el primer año de gobierno, a restringir mucho más la política migratoria a partir de las amenazas de aranceles que puso Trump sobre la mesa, y luego pues también a partir de diferentes acuerdos. Yo mencionaría 3 políticas estadounidenses que han afectado la política migratoria mexicana y centroamericana, creo yo. Primero es el programa de Permanece en México, que hizo que más de 75,000 migrantes solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran sus procesos del lado mexicano, con muchas complicaciones en una frontera muy violenta, y muchos de ellos fueron víctimas de delitos, de extorsiones, de violaciones, y bueno, ese ha sido un programa muy criticado que apenas hace pocos meses, 6 meses creo, se logró por fin terminar, que era una promesa de campaña de Biden, pero que con todo el tema político en Estados Unidos le costó mucho tiempo cumplirla, ¿no? Entonces, bueno, siguió un proceso, como todo lo que voy a decir, un proceso tortuoso en los tribunales estadounidenses, porque los republicanos siempre hacen demandas y bueno, y ahí se da todos los amparos, en fin. Entonces, primero el programa Permanece en México, luego el título 42, y esto también involucra mucho a la migración venezolana, que es este título a través del cual, con un pretexto de la pandemia y de la salud pública, se hacen deportaciones expeditas, en este caso de personas que no son mexicanas, a México, de todos aquellos casi que quisieron, de 8 nacionalidades se regresaron a México durante varios años, de 2020 hasta apenas hace 2 meses o un mes y medio que terminó el título 42, pues tuvimos esas deportaciones o expulsiones con el pretexto de esta pandemia. Era una medida de salud pública, pero que de forma abusiva fue utilizada como una medida de control migratorio. Aquí donde entra México, esto es una política estadounidense, estas dos, donde entra México es en aceptar esas condiciones, porque ellos no podrían haber aplicado el Permanece en México ni el título 42 si no es con la anuencia y la ayuda del gobierno mexicano, porque finalmente esa gente regresa a la frontera norte de nuestro país. Y 3, pues todas las deportaciones expeditas que también se han venido haciendo, y la gran concentración, creo yo, de migrantes que tenemos en la frontera norte derivado de estos regresos que se van haciendo también de manera expedita. Por otro lado, el gobierno mexicano ha tratado de hacer algunos esfuerzos, porque tampoco es que no lo hace, sí ha intentado hacer esfuerzos. El Instituto Nacional de Migración, yo creo que es una de las instituciones que desde antes de este gobierno, pues ha sufrido mucha corrupción a nivel territorial, funcionarios que cobran por el tráfico, por el paso de las personas, por un permiso, en fin. Entonces, pues se ha hecho algunos esfuerzos para disminuir esta corrupción, ha quitado a muchas personas, pero pues es un lastre que es difícil de erradicar
tan rápido. Entonces, bueno, en eso ha habido un cierto avance, aunque todavía hay mucho que hacer. También nosotros, junto con el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, estamos dando seguimiento a un decálogo de qué necesitamos para una política migratoria más humana, más ordenada, más segura y más productiva. Y ahí pues hay un esfuerzo del instituto que sí ha venido trabajando con nosotros en la transformación de las estaciones migratorias a partir de la desgracia que ocurrió en Ciudad Juárez. Entonces, bueno, yo creo que ha hecho algunos intentos, pero que creo que lo más visible ha sido la presión que hemos recibido de Estados Unidos, y eso hace insuficiente la respuesta del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense. Y termino con esto: México ha transitado desde 2013, 14, 15 hasta 2016, nosotros teníamos no más de 4,000 solicitudes de refugio. En los últimos 4 años hemos tenido más de 100,000. Entonces sí hay un cambio importante a partir de la amenaza en Estados Unidos y de todo lo que pasa por allá. Pues muchos de los que antes transitaban ahora se quedan, o al menos solicitan este refugio, porque Estados Unidos también saca políticas como, pues tienes que demostrarme que ya te negaron el refugio en otro lado para yo siquiera aceptar tu solicitud, lo cual está fuera de la normativa internacional, de la propia normativa estadounidense. Pero bueno, todo esto termina afectando a México. Y en una cosa importante para los venezolanos: México hizo un cambio sustancial, creo yo, en los últimos años con la población venezolana, que ha dañado a esta población, creo yo, y que los ha puesto sobre todo en mayor vulnerabilidad, que es: antes los venezolanos podían venir a nuestro país en avión, entonces aunque migraran, etcétera, pues podían sortear ciertos peligros. Desde hace un par de años el gobierno mexicano impuso una visa. A partir de la imposición de esta visa, creo que fue en 2020, 2021, a partir de la imposición de esta visa, pues es que hemos visto a mucho más venezolanos viajando de forma terrestre, pasando por el Darién con todos sus peligros y bueno, exponiéndose también a otros riesgos propios del camino, porque además sacar la visa es casi imposible. Es decir, requieres, además de tener un pasaporte, que mucha gente pues no cuenta a veces con ese documento, pero no solo es eso, sino que también requieres mostrar que tienes unas ganancias muy por encima, o cuentas de banco con dinero que está muy por encima de lo que es el salario mínimo allá, ¿no? Entonces, realmente esa visa se ha vuelto pues, en un problema, se ha convertido en un problema para la población venezolana, y creo yo, a mi gusto, es lo que más ha afectado, al menos en este camino que tienen que tomar, entre otras cosas que seguramente hablaremos más adelante. Pero el principal problema en torno a la población venezolana me parece que es la imposición de esta visa, y luego, no solo a los venezolanos, pero están incluidos el título 42, en el cual fueron parte de este título durante toda su existencia casi, ¿no? O muy pronto entraron en el título, o más bien a partir de que entraron, mucha gente fue retornada a México. Y tercero, pues también el tema de que, pues hoy, habiendo terminado título 42, permanece en México y todas esas políticas, hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para que personas de Venezuela puedan ser retornadas, deportadas, regresadas, depositadas en la frontera mexicana. Y eso creo que también es una afectación importante a esta población. Nada, muchísimas gracias, Eunice, por esta primera aproximación a la respuesta mexicana al fenómeno migratorio. Nos dejas con mucha información a la vista y quisiéramos ahora invitarte a mirar ya más el caso venezolano, si es que te parece bien, y específicamente en lo que toca al derecho a la educación. ¿Tienes tú noticia, digamos, de si acaso el derecho a la educación de las personas migrantes venezolanas se protege en iguales condiciones, si es que se garantiza debidamente? ¿Qué retos logras ver tú en México al respecto? Yo creo que ahí no solamente es el tema de los venezolanos, yo creo que en México hay un tratamiento similar para venezolanos y otras nacionalidades en términos educativos. Tienen que tener, según nuestra Constitución, el derecho a esta educación. Sin embargo, a veces en la práctica esto no es tan automático. Entonces, ahí también ha dependido mucho la educación en México. Está supeditada a los estados, a las entidades. Entonces, según la entidad, es pues esa inclusión, digamos, educativa. Hay estados, por ejemplo, aquí me gustaría subrayar el caso del estado de Sonora, en el norte de México, donde la sociedad civil, justamente nuestra coalición Agenda Migrante, que ahí nuestro representante es el Colegio de Sonora, y particularmente la maestra, la doctora Gloria,
que justo lleva el seminario de niñez migrante en esta casa de estudios, pues ella impulsó una ley que ya pasó y que se está implementando para la educación de los y las migrantes. Entonces ella lo puso por ley dentro del estado de Sonora, que tengan este derecho a la educación. Se llama Mesabancos en Espera su ley, y justamente esta ley promovida desde la sociedad civil, impulsada también por algunos partidos políticos como Movimiento Ciudadano y Morena, pues logró que pues en ese estado se dé de manera más automática esta inclusión educativa de venezolanos y de otros migrantes en ese lugar. Entonces ahí sí depende mucho. Baja California también tiene, pues por la misma dinámica migratoria, algunos de estos niños migrantes ya incorporados, y cada vez más lo vemos en otros estados, pero todavía sigue siendo un reto, y no solamente en el tema de la inclusión, sino también una vez que están en la escuela, pues hay varios problemas, porque hay discriminación, hay bullying en contra de algunos de estos niños, ¿no? Justamente porque tienen un acento diferente, porque se ven diferentes, ¿sabes? También sus padres luego tienen un fenotipo distinto, y eso hace, y al no haber digamos que una estrategia de incorporación, de inclusión educativa, donde hagamos más bien entender a los niños y a las niñas que esto enriquece la educación, enriquece su formación educativa, pues también se convierte en un problema. Entonces ahí cambia mucho en la parte educativa. Lo mismo si hablamos del acceso a la salud, ¿no? Entonces el acceso a la salud, por ejemplo, ya en México se supone que a través del IMSS, ¿no? Del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya los migrantes también pueden incorporarse y ser atendidos en nuestro país. Sin embargo, bueno, lo vimos en la misma pandemia, ¿no? Siempre sí había una discriminación con esta población. Es a veces más complicado. Otra vez depende del estado. En Tamaulipas ha habido programas muy importantes de acceso a la salud migrante. En el caso de Chihuahua también ha habido algunos esfuerzos. Entonces sí depende mucho en dónde estés. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, pues la propia Constitución, tanto nacional como algunos elementos que se han desarrollado a nivel local, pues ponen como una ciudad de acceso a derechos y una ciudad incluyente y multicultural. Entonces se supone que aquí también deben ser atendidos. Lo que sucede es que muchas veces, al ser muchas las personas migrantes o al verlos concentrados en ciertos sitios, pues genera miedo, creo yo, a las personas, genera racismo, xenofobia, y entonces ahí es cuando los derechos también empiezan a no respetarse, ¿no? Y creo que eso es parte del problema para los venezolanos, pero para la población en general. Aquí tuvimos contingentes importantes de venezolanos en la Ciudad de México que vivían ahí en la estación de autobuses aquí, en la ciudad. Y bueno, también hemos tenido otros contingentes en el norte del país, y pues de nuevo, primero sí hubo mucha ayuda, colaboración, pero bueno, después ya esto va mermando. También otros que estuvieron en una plaza aquí, en México, primero la gente ayudaba mucho, pero cuando ya los ven que están mucho tiempo ahí, pues al contrario, la gente también reclama y quieren que los muevan del lugar. En fin, se abrieron un par de albergues, pero luego también se cerraron. Entonces ha sido muy diferente, y en algunos lados hay una inclusión educativa mejor lograda que en otros, pero todavía creo que tenemos un reto importante en México en ese sentido. Gracias, Eunice. Con base en lo que dices, me surge una pregunta adicional, y es, digamos que la experiencia que hemos tenido con Carlos hablando con otros países, pues uno ve que son países que históricamente, pues claro que tienen migración como todos los lugares, pero no son cifras tan grandes. Así que todo este boom de lo que ha pasado con Venezuela, pues sí ha generado un impacto social muy, muy grande en muchos países que no están tan acostumbrados a un éxodo migrante tan grande. Pero puedo entender que en México la situación no necesariamente es igual, porque es un país que históricamente ha tenido muchísimos flujos migrantes, muchísimos flujos migratorios de distintas nacionalidades. ¿Tú dirías que esto que ha pasado con Venezuela sí ha marcado una diferencia, digamos, histórica, en términos de que hay muchos, que se pueden identificar muchos migrantes venezolanos, digamos algo así como que culturalmente sí hay una diferenciación muy grande? O
¿Dirías que hay tanta fluctuación migrante de diferentes nacionalidades de Estados Unidos, de Sudamérica, de Centroamérica, que finalmente la migración venezolana viene a ser parte como de todo este flujo, pero no hay un impacto tan grande específico hacia los venezolanos? Bueno, yo creo que en principio sí lo hubo porque no estábamos acostumbrados a ver tantos venezolanos, esa es la realidad, sí, de unos años para acá, pues sí ha habido un boom, ¿no? De venezolanos. Transitaba México, de hecho, pues casi siempre las principales nacionalidades de tránsito y llegada a Estados Unidos eran países de Centroamérica, era Guatemala, era Nicaragua, era Honduras, ¿no? Y algo importante mencionar es que desde hace un par de años, pues esto cambió, es decir, en 2022 la principal nacionalidad justamente de llegada fue venezolana, ¿no? Fueron gente de Venezuela, de otros países que no, de Venezuela, Haití y Cuba, ¿no? Que no pintaban tanto, digamos, en años anteriores. Entonces yo creo que sí, eso ha llamado la atención. Hoy creo que ya es algo que está más normalizado a partir de pues mucha gente que hemos visto de ese país. Creo que sí cambian las características quizá de algunos de estos migrantes. A mí me ha tocado trabajar con varias de estas poblaciones venezolanas y lo que encontré es que viene gente pues también con capacidades profesionales distintas, incluso gente muy formada, pero de lo que está huyendo pues es de otro tipo de situaciones. Entonces es un perfil migrante incluso distinto a otros de los que hemos visto en otros países, ¿no? Entonces sí hay un diferenciador en ese sentido. Sin embargo, creo que todavía sí hay mucho que hacer en términos de las campañas culturales que se tienen que hacer, educativas, para que las personas vean a los migrantes también, pues como un ganar-ganar, que al final se pueden incorporar de forma exitosa. Pues muchas veces hay mensajes que conectan con los miedos de las personas, como que el migrante pues te va a quitar tu trabajo, o es el que va a cometer delitos porque no, está ahí, ¿no? O cualquier otra cosa que estigmatiza esta población, y eso desafortunadamente sí ha pasado en México, principalmente en los lugares de mayor concentración en masa de estas personas migrantes. Sí ha pasado con venezolanos y con otras poblaciones, ¿no? Entonces, pues sí hay ahí todavía una problemática, que es de nuevo como con el tema educativo, es decir, sí hay programas, incluso se me olvidó decir, pero hay el programa de Educación Sin Fronteras, que es parte ya de la Secretaría de Educación de México, entonces a nivel nacional, pero luego a nivel local se dan estas prácticas que no son las más adecuadas y que no cumplen ni siquiera con la ley, ¿no? O hay incluso programas fronterizos también, eso se estila mucho, pero sí creo que todavía falta mucho por hacer en términos de estas campañas, incorporación cultural, binacional en este caso, con Venezuela, pero también con otras naciones, sobre todo multicultural. Y repito, pasa con Venezuela, pero por ejemplo pasa más con Haití. Haití al final el fenotipo de las personas de Haití, el lenguaje es distinto, ¿no? Es decir, el idioma. Entonces todo esto va ahora sí que aumentando la brecha entre las poblaciones mexicanas y los migrantes. Y bueno, también muchos de los migrantes que han llegado han probado ser grandes trabajadores, ¿no? Gente muy responsable, y eso también les va abriendo ciertas puertas. De hecho, en la parte de Tijuana, hace ya varios años llegaron cerca de 5,000 haitianos que lograron incorporar, que primero fue pues muy diferente porque no había población afro en esa parte de México, y entonces se veían muy diferentes, pero que como eran bien trabajadores, lograron incorporarse muy bien a la sociedad tijuanense y los veían con muy buenos ojos. El problema es cuando ya llegan unos y luego otros y luego otros, y luego la gente no tiene la capacidad, ni hay, creo yo, las políticas, acciones y la visibilidad adecuada que se tiene que dar a este fenómeno para que pueda pues ser más fácil su inclusión en todos los sentidos. Eunice, muchísimas gracias nuevamente. Ya hemos, digamos, tenido una primera mirada general sobre el fenómeno migratorio en México, sobre el caso del derecho a la educación. Ahora, Eunice, te invitamos a escuchar un audio, es un extracto que forma parte de las entrevistas que hicimos a personas venezolanas a lo largo de América Latina y también del Caribe, para ver qué reacciones te genera este audio y luego iniciar una conversación sobre el caso mexicano. Inicié trabajando en todo lo que saliera. Como tenía algunos conocidos, pues también tratar de lidiar con ese sentimiento de no querer dar tanta lástima.
y de buena manera hacerles entender que necesitas trabajo y que estás disponible y dispuesto. Pero ellos, varias amistades pues me decían, ven, trabaja aquí al menos unos días, ayúdame en este restaurante a atender, a cosas así, y pues ir como creando situaciones donde me pagaran algo. Allí no fue fácil nada. Yo quería seguir el estudio, pero después comencé a trabajar y no le puse importancia también al estudio. Hacía turno en una panadería, me recuerdo yo, una panadería de 6 de la mañana a 7 de la noche. Me pagaban en ese tiempo 20,000 pesos el día. La gana de surgir y de echar para adelante, eso no me importaba. Bueno, pues yo creo que vemos aquí en estos testimonios, pues parte del reto que hay para estos migrantes. Me llamaba la atención lo que decía al principio la migrante, porque me acordé de una migrante haitiana que conocí aquí en la Ciudad de México, que grabé algo con ella, y ella me decía al final, ¿puedes hacer que no salga mi cara? Yo le dije, claro, pues, ¿por qué? Me dice, porque me da mucha pena que mi familia y la gente que me conoce en mi país vea cómo estoy viviendo aquí. Yo tenía mi oficina allá, soy una profesionista y entonces ahora duermo aquí en la calle y estoy en esta situación, entonces eso me da vergüenza. Entonces al final, bueno, y lo mismo me pasó, otros migrantes que me escribían que los vi en la calle durmiendo, ¿no? Cuando me escribían, veía su foto de perfil y estaban trajeaditos, así como en oficina. Entonces realmente creo que pues ese es parte del problema, que no tenemos esa empatía porque no conocemos las historias de las personas, no sabemos de dónde vienen, y eso representa un reto, yo creo también la salud mental de las personas, o sea, el que tengan que pues empezar de cero, ¿no? Que no los entiendan, que no sepan de dónde vienen, que hay este racismo. Y me recordó también otra de las barreras importantes que hemos encontrado en la inclusión productiva, laboral de las personas migrantes, que es la barrera financiera. ¿Por qué financiera? O de su inclusión económica. Los bancos, por ejemplo, han resultado ser muy racistas también. Entonces, aunque en México hay algunos programas, de hecho, muy exitosos, por ejemplo, para el reclutamiento de refugiados, de la mano con la ACNUR, ¿no? Con el Alto Comisionado para el Refugio, Naciones Unidas y el gobierno mexicano, se ha implementado un programa para que cerca de 30,000 refugiados tengan un empleo, les abran finalmente la cuenta de banco, el SAT, todo esto. Pero lo más difícil ha sido el tema de las cuentas de banco, porque solamente hay 2 bancos en México que quieren abrir cuentas a personas migrantes, sin entender que finalmente les conviene, es un cliente como cualquier otro, y que al final pues ellos van a pagar su cuenta, van a tener su dinero ahí, o sea, lo mismo que cualquier persona, pero hay un estigma, hay una barrera. Estamos ahorita tratando con el Instituto Nacional de Migración, pues que casi que haya un mail de confirmación que el instituto conteste en tiempo real de sí, esa persona tiene refugio y le puedes abrir una cuenta, ¿no? Porque hay muchas dudas al respecto de este sector bancario. Y bueno, lo otro que también estos testimonios nos dejan ver, pues es esa dificultad a veces de conectar con estas oportunidades de empleabilidad, a pesar de que del otro lado el testimonio, si lo escucháramos de los empresarios en México, porque a mí me ha tocado trabajar mucho con el sector empresarial, hay una gran demanda, es decir, ellos están ávidos de contratar personas migrantes, solo que hay 2 cosas. Uno, ignorancia, o sea, pero asegúrame que no es delincuente, asegúrame que no hizo nada malo, en fin, o sea, hay ese estigma, ¿no? Pero que se puede trabajar con algunas capacitaciones, campañas y con información. Y la segunda cosa, pues no quieren problemas, entonces al final quieren, yo los contrato, los necesito, pero ayúdame a arreglar su situación migratoria, ¿no? Entonces esas son, creo, las 2 cuestiones, porque del otro lado sí hay una oferta y hay una demanda que creo que podría ayudar mucho en beneficio de un modelo humano, seguro, ordenado y productivo en donde todos ganen, el migrante, el país, las empresas, en donde ni siquiera necesiten de estos traficantes. Es decir, deberíamos encontrar la forma de conectar esa oferta y esa demanda antes siquiera de viajar de sus países, para que no tengan que hacerlo de esas formas tan peligrosas como hemos visto en los últimos años. Increíble eso que nos cuentas, Eunice. Yo creo que es demasiado interesante y me hace pensar, mi mente vuela y pienso en todo lo que, claro, nosotros también escuchamos de los migrantes, muchas
personas que decían lo mismo, ¿no? Que ellos no podían contarle a sus familias, que ellos pasaban muchas cosas y ellos apenas muestran una carita y uno no se da cuenta, de lo difícil, como decía esta persona en el audio, qué difícil es llegar, ¿no? Aterrizar. Entonces uno aterriza y si no tienes dinero, ¿cómo haces? Es complicado. Y también me parece muy interesante esto que dices de la oferta y la demanda y cómo son asuntos tan solucionables el poder generar puentes entre esa oferta y esa demanda. Incluso teníamos entrevistados que nos contaban sobre el acento, ¿no? Que habían empleadores que los forzaban a fingir otro acento para no tener problemas con los clientes, o sea que son cosas muy inhumanas, muy difíciles y que tampoco son visibles, a veces no están reguladas. Digamos que son muchísimas variables las que inciden ahí. Pero había algo más en el audio. Había un pequeño extracto de una persona que decía que no pudo seguir con sus estudios, ¿no? Y volviendo también a lo que tú decías, hay personas muy cualificadas que llegan y tienen que hacer literalmente lo que les abran las puertas. Entonces, ¿cómo dentro de tu experiencia y lo que tú has visto es esas calificaciones? ¿Cómo se da esa convalidación o el reconocimiento de las calificaciones académicas y profesionales con las que ellos llegan desde Venezuela o desde sus países de origen? ¿Cómo son reconocidas en México y bueno, cómo funciona ese tema para la inserción laboral profesional? Bueno, en México hay varias cosas relacionadas con ese reconocimiento de habilidades o certificación de habilidades. La Secretaría de Educación aquí en este país tiene un área que se llama Conocer, que justamente es el área que certifica los conocimientos, las habilidades técnicas de las personas en general. Y esa área ha trabajado de la mano en algunos centros que el gobierno mexicano tiene para el tema migratorio, pero todavía pues es un reto mayor porque mucha gente desconoce que existe eso, no sabe con quién contactarse para hacer ese tipo de certificaciones. Otro problema que a pesar de que nosotros estuvimos impulsando y cambió la ley de educación para que fuera más fácil revalidar estudios, etcétera, todavía hay muchas trabas, aunque la ley ya lo permite de manera más factible, porque ese era otro problema. Como las materias y todo se llama distinto, pues la revalidación era muy problemática, pero ahora se supone que ya tiene que ser más abierta. Entonces nosotros encontramos que para algunas cosas ya hay un avance en esa certificación de habilidades, ya hay algunos, repito, centros, incluso entre el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría del Trabajo en México, que ya hacen esa labor, pero que son pocos todavía y que creemos que falta más una difusión de este tipo de certificaciones. Y lo más importante para mí es más bien hacerlo en conexión ya con el sector privado. O sea, a ver, si tal sector requiere tal habilidad, pero él ya no trae su diploma, no sabemos si realmente es especialista en eso o no, que podamos certificarlo con las mismas empresas o a través de convenios con algunas de las certificadoras, digamos, en esas habilidades, para que sea más fácil, más expedito ese trámite y ese paso hacia pues una empleabilidad más adecuada, porque como dices, pues agarran lo que hay y eso pues muchas veces son empleos muy precarios, ¿no? O son empleos donde pues sí, el sueldo es muy bajo y por eso es que la gente sigue con esta idea de irse a Estados Unidos. Lo hablábamos recientemente con el gobierno mexicano que decía, sí, bueno, te vamos a ayudar para dar esos permisos de trabajo, de estancia, ¿no? Por un año, pero no más, porque la verdad nosotros creemos que no se van a quedar en México, que solo van a hacer eso para transitar por México. Y la verdad yo tengo mis dudas. Yo creo que si logramos darles ese permiso y una oportunidad más decente, más a la medida de lo que ellos tienen, también México puede ser una opción. Lo que pasa es que pues si solamente queremos que trabajen en los empleos más precarios, pues ahí a lo mejor sí la intención va a seguir siendo ir a Estados Unidos. Pero si logramos conectar toda esta demanda con esta capacidad que ya existe y certificar esa habilidad y ahora sí que saltar esa brecha del empleo precario nada más, pues creo que sí podría haber gente que vea a México también como una opción, porque hay personas que lo único que no quieren es seguir viviendo en un lugar donde tienen el riesgo a morir, ¿no? O donde tienen el riesgo a ser perseguidos, a tener una persecución, en fin, como es el caso también de los venezolanos. Eunice, estamos muy agradecidos. La verdad es que nos alegra mucho contar contigo porque tu experiencia
prácticas es muy grande, pero también tu formación académica. Creo que tu mirada integra problemas políticos, culturales, la relevancia que le da al sector privado, en fin, nos pone sobre la mesa una serie de elementos para entender la profundidad del problema migratorio. Y ya yendo hacia el final de esta entrevista, quisiéramos abrirte el espacio para algunas consideraciones finales, las que quieras, y de pronto también para que nos cuentes qué desafíos quedan aún pendientes en México respecto del fenómeno migratorio. Pues muchas gracias. Yo creo que pues cuestiones importantes es el tema de la niñez migrante. Es decir, esa población tiene que tener un tratamiento distinto. Tenemos que hacer valer el interés superior de la niñez. Hemos visto una afectación, reclutamiento por parte del crimen organizado de estos niños migrantes que viajan sin compañía de un adulto, o incluso esto que se conoce en la frontera mexicana como niños de circuito. Por esta actividad circular van y vienen traficando personas y sustancias, y por su edad Estados Unidos no los puede tener y los regresa a México, y pues van creciendo en todos los factores de riesgo para convertirse muy pronto en grandes delincuentes, y eso por supuesto vulnera a estas infancias, ¿no? Que no tendrían por qué estar ahí. Entonces yo creo que sí hay una prioridad a nivel internacional, es la niñez migrante. Otro reto importante es esto que hablamos de las unidades familiares. En México cambió la ley para que ya no puedan estar detenidos los niños, ni solos ni acompañados. Sin embargo, aunque cambió la ley ya hace 3 años, pues todavía no termina de implementarse de una forma adecuada para que sea el Instituto de la Infancia y la Familia quien se encargue de estas personas, y quedan un poquito en el limbo. Yo creo que otro reto en México, sin duda, es la relación bilateral con Estados Unidos. Tenemos que tener negociaciones más adecuadas, más convenientes para todos. Si vamos a aceptar la deportación, el retorno de personas de otros lugares, no puede ser a cambio de nada. Tenemos que poner sobre la mesa mecanismos, herramientas en esa frontera norte para que estas personas puedan incorporarse de forma ordenada y segura, si no de aquel lado, de este lado, ¿no? Pero que no sea nada más hacia lo loco como se ha hecho. Y tercero, creo que tenemos que hacer entender a Estados Unidos, a México y a la región, que la migración es un fenómeno también muy positivo, que con este lenguaje que a veces se utiliza de invasión, de horror, de que nos van a quitar cosas, pues no vemos la película más grande, que es que finalmente la migración aporta en el lugar de acogida, aporta en el lugar de origen, aporta a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel económico, ¿no? No hay que olvidar que el 10% del PIB a nivel internacional es producido por los y las migrantes. Entonces, no perdamos de vista esta parte, y sobre todo creo que el gran reto es ese, la incorporación productiva. Yo pondría énfasis en el modelo productivo, que es necesario, es urgente, y creo, a mi gusto, la única forma de realmente darle la vuelta al tema migratorio. Tampoco se habla mucho de la crisis migratoria, y yo siempre digo que la crisis no es en el número de personas que viaja, porque aunque sí es mucho y aunque sí ha aumentado, son números que podríamos incluir en México y en Estados Unidos, porque pues tenemos mucho más habitantes en estos países. La cosa es que, o la crisis, en donde realmente está, es en las políticas, en la respuesta que ha sido incompleta, en una respuesta que ha sido sobre todo de securitización, de criminalización, de amenaza fronteriza. No ha puesto el acento esta respuesta en la inclusión, en la conveniencia de todos, en cómo incorporo productiva, educativa y socialmente a estas personas para que todos ganemos. Y creo que ahí está el gran detalle y el reto más importante en el tema migratorio, en la inclusión productiva, social, económica, integral, para que todos veamos de manera más clara los beneficios migratorios, porque la securitización y la amenaza no ha funcionado. A pesar de que cada vez hay más castigos, más amenazas, más cosas, más policías, más militares, etcétera, pues finalmente, a pesar de esa militarización y securitización, la gente sigue migrando, porque sigue siendo una mejor opción ir por ese camino, aunque haya todos esos militares y esa amenaza, que quedarse en el país de origen a pasarla peor. Y creo que ahí es donde tiene que estar la reflexión ulterior para los países de acogida y para la gente que está finalmente en el gobierno, en el sector privado y en la sociedad civil. Solamente agregaría 2 cosas que se me olvidaron. El tema productivo y ese programa que yo les comentaba del ACNUR de 30,000 migrantes, solamente decirles que en un año esas personas pagaron 170 millones de pesos en impuestos. ¿Qué significa eso? Significa 4 veces
el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, de ese tamaño es el impulso que puede tener esta parte de inclusión productiva de las personas en movilidad. Y por otro lado, nada más dejar sobre la mesa algo. Imagínense si el migrante, en vez de esos millones que tiene que pagar y de ese dinero que tiene que invertir en sus traficantes, en los polleros, en los delincuentes, si ese mismo dinero lo pudiera poner para su capacitación, para sus papeleos, para su inclusión laboral, etcétera, ¿cuánto no estarían ganando los países y cuánto no le quitaríamos al crimen? Esa sería una solución realmente práctica para terminar con el tráfico de seres humanos o para disminuirlo de forma importante, y además sería una solución que estaría beneficiando todo este negocio millonario, que además hoy se calcula ya en millones y millones de dólares, pues estaría más bien siendo parte de esta inclusión de estas personas. Hasta con ese recurso se puede hacer hasta programas a nivel nacional para estos temas. Entonces, nada más es reflexionar de una forma distinta a la que hemos venido haciendo. Eunice, pues espectacular, como decía Carlos, todo lo que dejas sobre la mesa es absolutamente valioso. Nosotros de corazón esperamos que otras personas que trabajan en estos temas en otros países puedan escuchar lo que tú nos comentas. Creo que has abordado cosas que sacan la relevancia de la complejidad cultural, política, económica de esto. También lo llevas desde la escala nacional hacia la escala internacional en relación con Estados Unidos, con la frontera del Darién, con la influencia también que ejercen muchas de estas políticas, ¿cierto? En cuanto a la entrada, al visado. Y creo que tus palabras finales cierran muy bien todo lo que nos estás queriendo decir. Creo que queda como reflexión también para otros casos esta intencionalidad en sí es necesario pensar en las políticas, sí es necesario pensar en el impacto económico, pero también desde dónde se va a pensar eso, ¿cierto? Desde la inclusión, desde también el aporte migratorio, y creo que darle otra perspectiva a la mirada de esto puede ser algo que nos puede servir muchísimo. Creo que también es supremamente valioso esto que nos compartiste de este caso de la política pública que fue impulsada desde esta docente, desde la comunidad. Creo que todavía hay cosas que se pueden hacer y definitivamente pues México viene a ser un ejemplo, si bien todavía de muchos retos que se enfrentan, también de muchas iniciativas que ya se han hecho, exitosas o no, pero creo que puede ser un muy buen foco de estudio para países y personas que estén interesadas. Así que muchísimas gracias por compartirnos esto. No podríamos estar más agradecidos contigo por compartir tu experiencia y tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Aula Divergente es una producción de Freshet Podcast. Para la construcción de este capítulo contamos con la participación de Eunice Rendón Cárdenas. Tengas en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistadas, no de Freshet ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquennos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniela Hernández, Carlos Navia, José Neto, Nicole Tapia y Will Brem. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minaurio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAD, UCL University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshetpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto en el siguiente episodio de Educación Migrante, acá en Aula Divergente.